Impecabilidad. Soy el guerrero que reposa. Soy el guerrero impecable. El guerrero impecable. Según la definición tolteca, los guerreros son personas en contacto directo con el espíritu. Este estado especial del ser depende de la capacidad de establecer y mantener un cierto nivel de energía a la que se alude como poder personal. Los individuos capaces de mantener ese centro energético invisible se capacitan para ir más allá de los límites del tonal. La impecabilidad o reposo se puede definir sencillamente como el uso óptimo de nuestros recursos energéticos. Se dice que los hombres y las mujeres son impecables cuando tienen éxito en volver a canalizar su energía de la mejor de las maneras posibles. Para los guerreros, la metodología del reposo se centra principalmente en el tema de la importancia personal, que en sí misma es el obstáculo más formidable para la habilitación personal. Para convertirnos en guerreros debemos cultivar nuestra propia rama de impecabilidad, luchando por conservar nuestra energía. Los toltecas nos cuentan que el modo más eficaz para alcanzar este objetivo es reducir nuestra propia importancia personal. Nos aconsejan que debemos combatir contra esa parte de nosotros mismos que nos priva de nuestro poder. Nos dicen que debemos recuperarnos llevando la vida de los guerreros que reposan. El reposo es un proceso muy personal y hay tantas maneras de realizarlo como seres humanos en la Tierra. No existe una fórmula prescrita para el reposo, ya que nuestra impecabilidad es un estado de ser totalmente personal. La forma en que reposamos como individuos depende de las complejidades de nuestro destino y del modo en que éstas encuentran expresión en el misterioso mundo del poder. La impecabilidad es un concepto elusivo, porque su realización varía para cada uno de nosotros. Nadie puede decirnos cómo reposar, es algo que debemos determinar por nuestra propia cuenta, pues solo nosotros podemos llegar a conocer el modo en que la importancia personal enerva nuestras vidas personales, y solo nosotros podemos trazar un plan de batalla que reduzca con éxito sus efectos debilitadores. Guerra para el guerrero. Es la búsqueda de la impecabilidad lo que por encima de todo envía al guerrero tolteca a la guerra. Pero la batalla que tiene lugar no es un típico conflicto condicional. No involucra ejércitos o campos de batalla o instrumentos de destrucción. La lucha del guerrero tiene un solo objetivo: la consecución de un estado de habilitación personal mediante la nueva estipulación de prioridades de lo que hay en la isla del tonal. El camino del conocimiento tolteca nos envía a la guerra, no porque tengamos algo que defender, sino porque pretendemos con todo nuestro poderío destrozar el espejo de nuestro propio autorreflejo. Luchamos no contra algún enemigo exterior, sino contra el monstruo de nuestra propia importancia personal. No nos afanamos para superar a otros, sino para habilitarnos mediante una transformación del énfasis personal. La lucha es el estado natural del guerrero, no porque éste busque el conflicto, sino porque nuestro enemigo autorreflejado posee una fuerza casi inagotable. Don Juan alude al poder y a la complejidad de la importancia personal cuando la describe como un monstruo terrible con 3000 cabezas. Siempre que tenemos éxito en cortar una, otras 1000 siguen ahí para acosarnos. Derrotar a un oponente tan abrumador requiere tenacidad y fortaleza del más alto nivel. La lucha del guerrero es una lucha personal e interior, un conflicto silencioso que se libra por un recurso invisible. La nuestra es una guerra que jamás se gana por completo, es una batalla que se desarrolla de momento en momento en las elecciones que realizamos a lo largo del día. Como buscadores entendemos claramente por qué estamos luchando. No lo hacemos por la supremacía
o el control mecánico sobre otros, ya que el plan de batalla solo nos involucra a nosotros mismos. No libramos una guerra por alguna gloria o recompensa, porque el único objetivo que tenemos es la realización de nuestra totalidad. Seguimos en guerra no porque así lo queramos, sino porque es el camino exclusivo para alcanzar nuestra transformación personal. Y una vez dicho todo, luchamos por una sola razón, porque la impecabilidad es lo único que importa en el camino del guerrero hacia la libertad. El camino de la acción impecable. Como guerreros sabemos que nos hará falta toda la energía disponible para enfrentarnos a lo desconocido y realizar nuestro pleno potencial. Cambiar el énfasis personal mediante las acciones de una vida impecable es uno de los principales caminos para guardar el poder personal en vez de despilfarrarlo. En este sentido, reposar es de importancia crítica para todos los guerreros, ya que a menos que nos volvamos impecables, seguimos siendo incapaces de conservar la energía que necesitamos para separar la percepción de la posición autorreflectora. La impecabilidad está tan íntimamente unida a la esencia de la cualidad del guerrero que los toltecas también aluden al camino del guerrero como el camino de la acción impecable o el camino del guerrero hacia el poder. Todo lo que nos hace falta para nuestro viaje de retorno es un adecuado estado de impecabilidad, una realidad energética que empieza con un único y deliberado acto de guerra. El poder puede llevarnos momentáneamente a enfrentarnos con la importancia personal de esta manera, pero el verdadero desafío de la cualidad del guerrero es convertir esa aseveración fugaz en una vida de servicio impecable. Se trata de una tarea de terribles proporciones, y los guerreros no tienen nada que sustente sus esfuerzos salvo su propia e inflexible intención de perseverar. Reposar y ser impecable durante una vida requiere un cambio enorme del énfasis personal. En un sentido muy real, lograr dicho cambio significa renovar por completo nuestra manera de ser, alterando nuestras reacciones más básicas a estar vivos. En vez de desperdiciar inútilmente nuestro poder en las agendas del yo, debemos elegir volver a canalizar la energía de un modo mucho más fructífero. Ser impecable también significa que estamos dispuestos a colocar nuestras vidas en la línea del orden para respaldar nuestras decisiones. Como guerreros debemos ser implacables en la lucha para hacer continuamente más de lo que está a nuestro alcance con el fin de realizar nuestras elecciones, sean las que fueren. También debemos permanecer decididos a habilitar nuestras decisiones sin cuestionarlas una vez tomadas. Debemos dejar a un lado las dudas y las recriminaciones a medida que nos cejamos en volver a enfrentarnos a nuestra idiotez e ir todo el tiempo más allá de nuestros límites. La impecabilidad es una forma de arte que se practica, un estado de ser que se encarga del uso óptimo de nuestra energía luminosa. Y como estilo de vida, la impecabilidad requiere amabilidad, sabiduría y una apreciación de la belleza. Requiere sobriedad, frugalidad, sencillez, inocencia y consideración. Y, por encima de todo, exige falta de autorreflejo, un distanciamiento amplio de la autocompasión y del monstruo de importancia personal que genera. Pero a pesar del esfuerzo que demanda, los guerreros entienden que la impecabilidad no es una inversión. No podemos verla o tocarla, no podemos manejarla o intercambiarla como si fuera un artículo. La impecabilidad no produce ninguna recompensa tangible,
ni se la puede amenazar una vez conseguida. La impecabilidad es una realización cotidiana, un estado de sosegada habilitación de los guerreros que los guerreros renuevan de momento en momento mediante el poder de su inflexible intento. Para los miembros de la comunidad de guerreros, el camino de la acción impecable es sencillamente habilitación. Yo soy el guerrero que reposa, yo soy el guerrero habilitado. Las avenidas del poder. Los guerreros saben que el poder proporciona avenidas individuales de retorno a cada ser humano en la Tierra. Estas se despliegan ante nosotros según nuestra impecabilidad y a menudo se presentan junto con el camino con corazón que hemos elegido. Pero el hecho de que se nos proporcionen esas avenidas especiales no significa necesariamente que elegiremos recorrerlas en el transcurso de nuestra vida. De hecho, es triste darse cuenta de que la mayoría de la gente cierra los ojos ante su propio camino habilitador. En su ignorancia y estupidez, sencillamente lo pasan por alto. Se ha desconectado del espíritu, y esa desconexión la mantiene atrapada en un mundo estéril de su propia creación. Pero como guerreros, nosotros somos diferentes por definición. Estamos en contacto directo con el espíritu y nos esforzamos por quedar disponibles a las avenidas que nos proporciona el intento. Luchamos ferozmente con el fin de guardar nuestros preciados recursos energéticos para que el impulso de nuestro esfuerzo pueda llevarnos adelante en el incomprensible camino hacia el conocimiento y la libertad. Y sin embargo, no hay nada que podamos saber sobre los detalles de nuestra habilitación. Jamás cultivamos un sentido de propiedad acerca del poder que adquirimos, ni vinculamos nuestros egos al acto mágico de dicha adquisición. Concentrar energía es un asunto de humildad, no una excusa para sentimientos de egoísmo, dominio o superioridad. Los guerreros respetan la incomprensibilidad del espíritu y con el tiempo sencillamente experimentan el hecho de que viajar por la avenida del poder es vigorizador. El poder es y el poder mueve. Estas son las únicas verdades que cualquiera de nosotros puede saber con certeza. La responsabilidad del guerrero. Los toltecas definen el nivel de energía individual de una persona en términos de lo que ellos llaman poder personal. Este recurso energético invisible tiene la peculiaridad de ser imperceptible, incluso cuando se lo está almacenando, por lo que lo acopiamos como nuestro propio hallazgo personal. Como guerreros nos preocupa hasta la última pizca de poder personal que hay a nuestra disposición y aprendemos a conservarlo de la forma más estratégica posible. Sabemos que nuestro viaje de retorno depende por completo de la energía que seamos capaces de almacenar, así que actuamos para tapar nuestros puntos de desagüe de energía de todas las maneras posibles. Los guerreros impecables son los guerreros habilitados, porque cuando aprendemos a reducir la importancia personal, nos vigorizamos mediante el acceso a un juego infinito de posibilidades nuevas. Como sucede siempre con el hacer y el no hacer del guerrero, el poder personal es lo único que importa en la búsqueda para la realización de nuestro potencial oculto. Los toltecas nos han mostrado que solo somos la suma de nuestro poder personal. Es esencial comprender que la habilitación es una cuestión de elección individual y que únicamente nosotros somos responsables de los recursos energéticos que determinan cómo vivimos y morimos. El poder nos ofrece las mismas oportunidades a todos y a cada uno de nosotros, pero somos nosotros quienes decidimos si aceptamos o no la responsabilidad de esos dones efímeros. La promesa del poder
se le hace a todos los hombres y mujeres en su calidad de seres luminosos, sin importar lo benditas o malditas que puedan aparecer nuestras vidas. Esta milagrosa alianza abstracta siempre sigue siendo la misma. La realización de la promesa del poder requiere toda una vida de peregrinación por la avenida del poder, un viaje de proporciones y consecuencias inimaginables que pocos estamos dispuestos a emprender. Recorrer ese camino mágico nos enfrenta a una maraña de contradicciones. Requiere que mantengamos un constante sentido de confianza en algo totalmente invisible, a la vez que la aceptación de la responsabilidad condicional para librar una guerra extravagante con nuestro sentido individual del yo. Al menos una vez en el curso de la vida, el poder nos conduce a cada uno de nosotros al umbral de esta exquisita y excesiva oportunidad. Plantados en el portal del intento, cada uno de nosotros se ve enfrentado a un desafío pavoroso. Allí fuera algo brilla para nosotros, pero titubeamos porque para alcanzarlo debemos darle la espalda a mucho de lo que nos es confortable y familiar en la vida. Allí estamos, oscilando en el borde, impulsados sin motivo alguno a creer en nuestra oportunidad de tener una oportunidad. Hemos intuido la existencia de algo que va mucho más allá de toda descripción y en un momento sosegado de liberación trascendental hemos reconocido con claridad el faro de la promesa del poder. Pero la simple intuición de la posibilidad de un retorno a lo abstracto no es suficiente para llevarnos adelante. Tras vislumbrar la promesa del poder, debemos convertir el nahualismo teórico en una vida en que la cualidad del guerrero y la magia se practiquen. Cargar sobre los hombros la responsabilidad para tal empresa requiere que centremos nuestro intento en la exhaustiva reordenación de nuestro énfasis personal, porque como guerreros no podemos habilitarnos hasta que hayamos decidido ser responsables de la condición energética de nuestras vidas. El guerrero habilitado. Don Juan nos cuenta que la impecabilidad en sí misma es suficiente para conducirnos a nuestro pleno potencial. De hecho, nos es posible habilitarnos sin que nadie más nos guíe. Todo lo que nos hace falta es una oportunidad mínima para cobrar conciencia de la promesa del poder y tener el valor de volvernos energéticamente responsables. Como guerreros habilitados, somos del todo responsables de nosotros mismos. No tenemos tiempo para quejarnos sobre las condiciones de nuestro sino. A cambio, contentos aceptamos la mano que nos ha repartido el destino. Ser impecable es el único acto verdadero de la habilitación del guerrero, el único acto que es libre en el mundo del intento. La libertad de los guerreros es o bien actuar impecablemente o bien como idiotas, porque sabemos que el simple hecho de reposar nos vuelve a rellenar mientras todo lo demás actúa para drenar nuestra energía. De pie en el umbral de la avenida del poder, algunos elegiremos la impecabilidad y la vida del guerrero que reposa. Nos liberamos de nuestros límites condicionales al ser responsables de nuestros recursos energéticos. Elegiremos la realización por encima de la idiotez y la tonificación por encima del debilitamiento, sabiendo plenamente que reposar es la clave habilitadora de nuestro potencial ilimitado. Proactividad. Yo soy el guerrero que reposa. Yo soy el guerrero proactivo. Desactivar a la víctima. La vida en la primera atención nos enseña a ser víctimas. Nuestra propia autocompasión nos agota y nos hace sentir desvalidos en un mundo de circunstancias externas fortuitas.
Creemos que estamos destinados a pasar por la vida reaccionando a una circunstancia condicional tras otra. El promedio de los individuos se enfrenta a esta perspectiva opresiva recurriendo a la creencia de que, si se esfuerza lo suficiente, con el tiempo podrá alcanzar un grado de control condicional sobre las circunstancias de la vida. Esperan que tarde o temprano su situación desaparezca, cambie o sea juzgada por sus actos y los actos de otros seres humanos. Esta suposición errónea es el último bastión de la víctima desvalida, la perspectiva reactiva que mantiene la mayoría de la gente durante toda su vida. Los guerreros saben que es necio creer que podemos siquiera luchar para derribar las condiciones mecánicas de la vida. Depositar la fe en la perspectiva condicional de la primera atención es mantenernos aislados de la percepción de la verdad. La idea de que los seres humanos pueden alterar las inflexibles fuerzas del universo resulta arrogante, estúpida y por completo desastrosa. El mismo poder nos ha demostrado que mientras confiemos en mantener el control condicional de nuestro mundo, estamos ignorando la existencia y el movimiento de la esencia inalterable del universo. Como guerreros, estamos en contacto con el espíritu y por ello nos es imposible hacer caso omiso de su presencia. En vez de descartar todo lo que no se ajuste a las perspectivas autorreflectoras del mundo, aceptamos la naturaleza incondicional del misterio que nos rodea y liberamos los sentimientos de dependencia sobre el control condicional. En palabras de la fórmula del guerrero, somos libres porque ya estamos entregados al poder que gobierna nuestro destino y no nos aferramos a nada, para no tener nada que defender. Este sencillo cambio de énfasis, este sutil cambio en la perspectiva, es la clave para desactivar a la víctima que hay dentro de todos nosotros. También es la clave para la activación de una relación nueva y proactiva con el poder. Como guerreros entendemos que desactivar a la víctima sencillamente significa darle prioridad a la esencia energética del universo inalterable sobre las condiciones familiares del mundo de los objetos sólidos. Casi todos nosotros seguimos siendo víctimas toda la vida porque somos demasiado miopes para hacer otra cosa. Los seres humanos se entregan por completo a la realidad inamovible de su descripción del mundo, creyendo que es imposible que exista otra cosa más allá de él. Exaltan la integridad de dicho mundo mediante la adoración con toda la energía que poseen y el afán por hacer que las complejidades aleatorias de éste se adapten a algún sistema lógico o exposición científica. Pero los guerreros saben que los reflejos del poder de primera atención jamás se ajustarán a ninguna fabricación racional. No importa cuánto nos esforcemos, la esencia de la comprensión permanece independiente de la razón. No tiene sentido participar en un juego de control condicional, ya que el poder y sus insondables designios siempre tienen el comodín. Los brujos de la antigüedad se destruyeron a través de los objetos de poder. Nos han mostrado que alguna condición no prevista siempre está a la espera para aniquilar incluso a los practicantes más poderosos de un juego tan fútil. La lección que podemos aprender de ellos es que el control de cualquier cosa en el mundo de los objetos sólidos es una ilusión. Como guerreros, entendemos la posición de la víctima en términos de esta inútil lucha por el control condicional y nos esforzamos por habilitarnos más allá de los límites de este ciclo sin sentido y destructivo. Además, hemos aprendido que trascender nuestro estado de víctimas es algo que solo puede empezar cuando aprendemos a vivir
otra de las contradicciones del guerrero. Los toltecas insisten en que la única manera de desactivar de verdad a la víctima interior es fluir con el poder a la vez que se acepta la responsabilidad de las circunstancias de nuestras vidas. Incluso cuando a un nivel entendemos que somos criaturas desvalidas, rodeadas de fuerzas inexplicables, también sabemos con certeza que nadie le hace realmente nada a nadie, mucho menos a un guerrero. Don Juan nos dice que el concepto de estar a merced del viento es sencillamente inadmisible. La cualidad del guerrero nos equipa para sobrevivir de la mejor de todas las maneras posibles, ejercitando un insondable control sin control. En vez de seguir siendo objetos reactivos en un mundo condicional de circunstancias de primera atención, nos transformamos en seres proactivos que fluyen con libertad en un misterioso mundo de poder. Aprender a actuar. La clave para desactivar a la víctima interior es un simple cambio de énfasis, una reestructuración habilitadora de las prioridades, que depende de nuestra capacidad para vivir como guerreros. Don Juan nos cuenta que debemos aprender a actuar solo por el espíritu, a actuar por puro gusto, sin esperar nada a cambio. Como guerreros nos desvinculamos de la forma deliberada de las cosas que hacemos, sabiendo a ciencia cierta que nuestros actos son iguales y carecen de importancia a los ojos inalterables del poder. Los guerreros sencillamente actúan. En vez de pensar demasiado en actuar o en las interminables consecuencias de nuestros actos, con decisión elegimos seguir en concordancia con nuestra intuición y nuestra impecabilidad. Sabemos que si pensamos en nuestros actos, no tendremos otra elección que creer que son importantes. Debemos luchar sin cesar para evitar esta trampa autorreflectora. Como guerreros, habilitamos nuestros actos al no excedernos en el análisis de todo lo que hacemos. Dejamos de cuestionarnos después de haber actuado. Y lo que es más importante, dejamos de creer que las consecuencias condicionales de nuestros actos son más importantes que nuestra impecabilidad. Elegir actuar sin realizar un análisis y una autocrítica posteriores nos habilita para ser proactivos en el sentido más amplio del término. Nos movemos sin esfuerzo por las complejidades de la vida, porque nos hemos desactivado de los patrones autorreflectores que definen la existencia de energía agotada en la media de los individuos. Como guerreros, vemos el mundo con claridad y actuamos con el beneficio de toda nuestra atención creativa. No hay espacio para la autocompasión, la duda o el remordimiento como parte de este proceso decisivo. Los guerreros sencillamente actúan y luego se preparan para volver a actuar, pues ese es el camino de la acción impecable. El guerrero proactivo. Los guerreros habilitados son los guerreros proactivos que fluyen con el poder a través de los actos de una vida impecable. Hemos intercambiado la reactividad de primera atención por una proactividad de segunda atención. Hemos aprendido a movernos con el mundo del poder en vez de reaccionar constantemente a los reflejos superficiales de los insondables designios del espíritu. Como guerreros, no permitiremos que las circunstancias del tonal vacíen nuestro poder y gobiernen nuestras vidas. Tampoco seguiremos siendo víctimas de las circunstancias condicionales ni de nuestra propia autoimagen. A cambio, nos movemos con el espíritu, manteniendo una perspectiva proactiva en todas las acciones que emprendemos. Es esta postura habilitada la que nos ayuda a abrirnos paso por el cieno de nuestro inventario, a la vez que nos mantiene desvinculados de los efectos debilitantes de nuestra propia autoimportancia. Como guerreros,
Jamás estamos a merced del viento. Don Juan nos dice que nadie puede obligarnos a actuar en contra de nosotros mismos o de nuestro parecer. El camino de la acción impecable nos ha sintonizado para sobrevivir y sobrevivimos de la mejor de las maneras posibles, tal como indica el mismo poder. Como guerreros que reposan, calculamos nuestros actos y una vez acabados dichos cálculos, liberamos el resultado a las manos del poder. Este es el estilo de estar en control sin controlar nada. Observados desde el exterior, los guerreros llevan una vida con un sentido sosegado y proactivo de mando. Fluimos con el poder a la vez que asumimos la responsabilidad del reordenamiento de nuestro énfasis. Como guerreros conformamos nuestras vidas, no luchando con las circunstancias reactivas del mundo cotidiano, sino fluyendo de forma proactiva con la sencilla percepción de lo que significa estar vivo.